Muy buena tarde. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, señora Linda, bienvenida. Vamos a trabajar, jóvenes, las estadísticas de los servicios que se presentan como turismo acá en Guatemala. Así como en otras ocasiones hemos utilizado la página de Linguat, que prácticamente hemos dicho que es la institución que rige todo nuestro trabajo, vamos ahora a observar algunos boletines estadísticos. En esta página, el INGUAT cuenta con muchos sitios web relacionados a la información que nosotros vamos a necesitar como tal. Entonces, acá dice boletines estadísticos. Vamos a encontrar también estadísticas sobre cruceros. Vamos a encontrar sobre infografías, sobre la ocupación hotelera. La vez pasada yo les comentaba que nosotros tenemos que ir al ritmo y a la vanguardia que se está presentando hoy en día la situación, y tal es el caso del cual podemos ver en la gráfica. Ya existen las medidas de bioseguridad y se recuerdan que también en la clase pasada les había mencionado que hoy en día nosotros tenemos que obtener un certificado de bioseguridad para poder establecer el servicio. Y acá en la ocupación hotelera ya nos lo está manifestando como tal. Tenemos acá la oferta hotelera, otros estudios. En este caso, cuando hablamos nosotros de otros estudios, nos estamos refiriendo como tal a aquellos aspectos relacionados que se tienen, ¿verdad? Con otros servicios, algunos tours, algunos paseos en lancha, ya no como cruceros, sino solamente, ¿verdad? Como un servicio más. Entonces, de los cuales ahí en el espacio dice claramente que ustedes deben de investigar y desarrollar cada uno de los aspectos estadísticos que se tienen, pero nosotros tendríamos que ingresar a cada uno de los sitios que nos presenta. Por ejemplo, está el perfil del turismo receptor por país, está el perfil del visitante por departamento. Recuerden que nosotros tenemos que tener un reporte de ingresos de turistas que vienen, por decirlo así, del extranjero, y regularmente observar de qué país son los que más visitan Guatemala. También no olvidemos que existe un turismo local, es decir, que dentro de los mismos conciudadanos, pues vamos a encontrar a ellos, ¿verdad? Y por eso es el perfil del visitante del departamento. Las fichas técnicas que se han elaborado para desarrollar estos perfiles y otros elementos del servicio turístico. Muy bien, entonces les decía, para poder observar esto vamos a tener que ingresar a cada uno de los espacios. En este caso nos dice el boletín estadístico. En esta sección encontrará los boletines que a través de tablas y gráficas se han dividido en dos partes. La primera, relacionada al turismo receptor, donde se muestran las llegadas de los visitantes no residentes, es decir, de tipo viajero. Todos aquellos que definitivamente no pertenecen a nuestro país, sino son de otros países. También tenemos, en este caso, a los viajeros que sí pertenecen a nuestro país y que van, ¿verdad?, de lugar en lugar, y que algunos, dependiendo de la distancia, pernoctan en el lugar, pero solamente por 1 o 2 noches, ¿verdad? Es más corto esa estadía. En este caso, nosotros tenemos que tener claro cuánto ha ingresado. Lamentablemente, la estadística la vamos a encontrar muy variada, porque recordemos que llevamos 1 año y medio de pandemia, de la cual, en este caso, pues se redujo mucho. Estas estadísticas regularmente siempre la hacen de forma mensual. Cada mes se va registrando, ¿verdad?, ese ingreso. ¿Y cómo nosotros podemos observarlo? Es que en este caso el receptor del turismo se puede ir rigiendo por los vuelos que van ingresando, las personas que se van registrando, el permiso aduanal, perdón, que se tiene, ya sea en cualquier forma, ¿verdad? Aéreo, terrestre, marítimo, según las circunstancias. Y aquí nos dice claramente, ¿verdad? La frecuencia del boletín es mensual, trimestral, semanal, anual, dependiendo la necesidad de poder observar.
los registros que vamos a observar en este momento. Y aquí nos muestra, ¿verdad? Nuevamente, dice que hay un registro del 2008, del 2009, del 2020 hasta el 2021, que es la fecha en que nosotros vamos a ver. Voy a regresar un poco, voy a regresar al 2020 para después hacer una pequeña comparación con el 2021. Eh, y nos vamos a dar cuenta de qué forma se estancó y en qué forma volvió otra vez a crecer esta estadística de la cual nosotros estamos hablando. Vean, les decía, la estadística está de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Pero nosotros queremos ver el cierre que tuvo el país. Entonces, recuerdan que el cierre fue en marzo. Entonces, nosotros vamos a ver cómo cerró en este caso, el turismo en el último boletín que manifestó. Y aquí nos dice Departamento de Investigación de Mercados, el boletín anual del turismo en el 2020. Aquí dice visitantes no residentes. Se encuentra un total de 500.993, perdón, 593.889 visitantes, de los cuales podría decirse que fue un 67%. Y los excursionistas fue el de 33%. Esto es en relación al 2019 y luego se encuentra la baja, pero así, rotunda, del 77%. Y esto ya estamos hablando cuando se comienza lo que es la pandemia. Lamentablemente, esto vino a crear un desfase en toda la sociedad y en todo el mundo, de las cuales nosotros podemos ver que las fronteras terrestres significaron el mayor flujo de turismo receptor en esta pandemia. Aunque si bien es cierto, no se llegó a un índice mayor del que se presentó anteriormente. Los visitantes residentes, es decir, que pertenecen a nuestra área o a nuestro país, regularmente oscila, dice, entre los 507.773 y corresponde a un 79%. Pero en este caso vuelve otra vez a retomar que fue en el año 2019 y vuelve a tener la misma baja del 70%. Lamentablemente con todo esto, pues se cerraron las fronteras y ya no hubo, ¿verdad? Salida. Si nosotros recordamos un poquito del año anterior, donde fue un poquito más difícil la situación con los toques de queda, aquí fue donde fue el cierre totalmente del país. Pero ya nosotros estamos observando, ¿verdad? Un cambio. Entonces dice, el tipo de viajero en el 2020 se establece como turistas 395.000 y fracciones, ¿verdad? Dentro de los cruceros está el 41, están 41.000, los visitantes del día son 156.000, para hacer un total absoluto de 198.274. Esto estamos hablando en relación solo a un estimado general, ¿verdad? Luego vamos a tener que encontrar la división y vean lo que hablábamos del cierre. Hubo ese flujo en enero, febrero y marzo. Y vean cómo se estableció ese déficit menor de un solo cuando se estuvo en cierre, abril, mayo, junio, julio, agosto, y en septiembre que se empezó a abrir o a habilitarse, recuerdan ustedes, con ciertas restricciones. Nuevamente, octubre, noviembre y diciembre, que ya medio estaba empezando a subir
un poco esta situación. Cuando nosotros vemos el porcentaje relativo mensual, nunca se obtuvo lo que fue, por decirlo así, un porcentaje idóneo. Vean, todos fueron menores del 15%, 54% antes de pandemia. Cuando se dio el cierre total, pues ya no hubieron ningún visitante, ninguno de los visitantes. Y esta gráfica nos la presenta en barras, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo en números nos los va a presentar en barras. Aquí en enero ya hubo afluencia porque era comienzo de año, ni siquiera pensábamos en pandemia. Febrero, marzo. En abril se redujo totalmente. Vea, hasta septiembre. Septiembre se empieza a reabrir con restricciones, octubre, noviembre nuevamente se dispara un poquito, ¿verdad? Ya la relación esta, y en diciembre se vuelve a tener un cierre. Porque si recordamos, en diciembre fue cuando también establecieron que no iba a haber celebraciones ni nada por el estilo para minimizar la situación que se estaba atravesando. Y de esta forma es como nosotros encontramos. Ve, los países, Canadá, Estados Unidos y México, son aquellos de los turistas que en su forma han visitado por alguna razón. Recordemos que turista es todo aquel que viaja de un lugar a otro por distintas razones, ¿verdad? Y que pernocta en estos lugares, aunque no necesariamente hemos dicho, ¿verdad?, que tenga un viaje del todo placentero, sino puede ser por negocios. De América del Centro, Belice, El Salvador, Honduras y el resto de Centroamérica. ¿Por qué nosotros tenemos un poquito más de afluencia de ellos? Por la cercanía, ¿verdad? En estos lugares es más fácil el desplazamiento. Y luego algunos países del sur, de Europa y del resto del mundo, que oscilan entre estos porcentajes. Porcentajes que no son tan significativos como lo son con los países anteriores, Canadá, Estados Unidos y México, que son los que mayor comercialización con nuestro país tienen en sí. Y aquí podemos observar algunas imágenes que nos muestra el mismo documento. Ahora vamos a ver según la vía de frontera. En este caso, dijimos que van a haber aéreos. Está, por ejemplo, lo que es el aeropuerto Aurora. Y tenemos acá del 2019 y avanzamos, ¿verdad? Según las situaciones que ya anteriormente vimos. Por vía marítima, Puerto Quetzal, Puerto Tomás de Castilla, tenemos el puerto de Barrios, tenemos a Livingston, fronteras con El Salvador, Valle Nuevo, Pedro de Alvarado, San Cristóbal y La Ermita. En frontera con Honduras, Aguascalientes, El Florido, El Cinchado y la frontera con México, que aquí es donde más se encuentra este tipo de turista, y también en negocios, podríamos decirlo, las entradas y salidas, porque son los lugares aduanales terrestres más cercanos con Estados Unidos, que era con el país que vimos anteriormente que se tiene mayor afluencia. Entonces está Tecumán, El Carmen, la Mesilla, el Naranjo, Betel y Gracias a Dios. Y la frontera con Belice, que solo es el Menchol de Mencos. Hasta ahí. Tenemos también la residencia, dice, de países de Canadá, Estados Unidos y México. Y en este caso, volvemos otra vez a retomar lo que habíamos dicho al inicio. Todos no tienen mucha incidencia porque las mismas situaciones que cada país vivió fue la que nos mantuvo a nosotros en ese cautiverio. Le vamos a llamar cautiverio porque no del todo ha sido grato para todas las personas, ha generado mucha pérdida económica, máxime para el área turística. En este caso, recordemos que uno de los países en reabrir más rápido fue Estados Unidos, y luego le siguió México, y después fue que se reabrieron algunos países, por ejemplo, de los más cercanos de Centroamérica. Luego, en Europa, en América del Sur, se recuerdan que ellos seguían con esa situación de cierre porque ellos apenas comenzaban con esos brotes
cuando nosotros y Estados Unidos íbamos, ¿verdad? En ese lineamiento. A eso es a lo que se refiere estas estadísticas de las cuales nosotros hablamos. Yo solamente estoy haciendo una introducción del tema. A ustedes les compete ingresar a cada uno de los sitios para poder observar y valorar cada uno de los, de las manifestaciones. Este prácticamente viene siendo el resumen porque es el acumulado general de lo que nosotros vimos anteriormente. Entonces, por eso vemos otra vez Canadá, Estados Unidos, México, Belice, El Salvador, que viene a ser el resumen de lo que acabamos de ver anterior en las páginas, y nos comprende enero, febrero, marzo, abril. Lo habíamos visto también en el diagrama de barras. Otra vez nos representa los ceros, ¿verdad? En los meses de cierre, en lo que fue perdón, en el año 2020 como tal. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a abordar dentro de las estadísticas. ¿Alguna duda al respecto o algún comentario que ustedes deseen agregar acerca del tema? No, señor, gracias. Jeremías, No, señor. muy bien, gracias. Entonces, voy a cortar el tema acá para no quedarnos a la mitad. En la próxima clase vamos a